Así que vamos a orar al Señor. Padre Dios, gracias porque en esta mañana necesitamos tu presencia. Hemos adorado, Señor, el diablo ha tratado por todos los medios de atacarnos, de molestarnos, pero sé, Señor, que nada urge más que estar frente a ti y sentirte a ti, aún con instrumentos, sin instrumento, con micrófono, sin micrófono. Señor, necesitamos estar siempre en tu presencia. Por eso, Padre amado, en esta mañana nos sentimos en falta cuando no hacemos lo que es correcto. Tú nos llamas desde muy temprano a estar en tu presencia, a orar, a hablar contigo, a buscarte. Y siempre tenemos algo más importante. Entonces, Señor, tú quedas mirando y esperando que nosotros decidamos. Por eso en la mañana, Señor, de hoy tú me diste una palabra para compartir y de ella vamos a hablar antes de partir el pan y también tomar de la copa. Te adoramos, Padre, en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, vamos a leer Romanos capítulo 12 y versículo 1 y versículo 2. Dice así bien: así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace días que el Señor me viene hablando con esta porción, que son 2 versículos que muchas veces hemos desglosado y hemos hablado acerca de ello. Pero una mañana de estas el Señor me despertó y me dijo: ¿tú quieres la precisión de mi voz? Entonces presta atención a esto que dice Pablo. En realidad no lo dice Pablo, sino lo dice el Señor. Dios usa a Pablo para que nosotros podamos interpretar en voz humana lo que Dios nos habla. Entonces en esta mañana la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 12, 1, y dice la primera parte: así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y yo me hice la pregunta: ¿cuál es el significado de esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor? Entonces empecé a leer un poco más atrás y leer el capítulo 11 de Romanos, y ahí entendí que el Señor nos estaba dando un privilegio a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. El privilegio consiste en que nos iba a poner como principal enemigo los propios judíos, que iban a defender su estatus frente a Dios, diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios. Y a través de ellos mismos pelear contra la gracia, que estuvieron hablando ayer los jóvenes acerca de la predicación, y demostrar la ley más que la gracia. Entonces me puse a leer y empecé a entender por qué este versículo era tanto para nosotros y no para los judíos. Entonces Pablo dice en el capítulo 11, dice: porque sus enemigos, los que van a combatir con ustedes, la piedrita en el zapato del pueblo gentil van a ser los propios judíos. Entonces Pablo dice: para que ustedes se ganen el lugar, ustedes tienen que tener un mérito especial con Dios. Y habla de nuestro cuerpo. Entonces dice: así que os ruego por la misericordia del Señor que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y ese primer punto significa negación. Mi cuerpo, si yo obedezco a lo que el cuerpo me pide, voy a hacer muchas cosas que el cuerpo me va a ir indicando por las necesidades que debo hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy cansado, el cuerpo me pide una cama. Cuando tengo hambre, el cuerpo me pide comida. Cuando necesito o tengo mucho calor, el cuerpo me pide, qué sé yo, ventilación o un baño. El cuerpo, cuando pide,
El cuerpo ordena también porque tiene señales de vida. Pero la Biblia del Señor, la palabra del Señor dice que presentemos el cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, que nuestro cuerpo se niegue a lo que pide. Esta mañana una hermana me dijo, yo no voy porque me duele la cabeza. ¿Qué le pidió el cuerpo? No ir. Usted puede interpretarlo de otra manera. Estaba resfriada, tenía gripe o se sentía mal. Es la excusa que el enemigo pone en el cuerpo. Porque el cuerpo puede ser el hábitat de Dios o puede ser el hábitat del enemigo. El cuerpo es el que se ofende y decide no ir a tal lugar. Pero Dios dice que el cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿por qué tu cuerpo no está presente cuando Dios dice ahora? Nosotros somos lo que le condicionamos a Dios en el lugar, el tiempo y el espacio cuando Dios dice ahora. Escuchaban estos días una palabra profunda acerca de la relación con Dios, y el hermano que escribe o que dice o que predica esta palabra es un hombre de Dios muy reconocido, muy respetable, porque es un hombre que habla muy bien de la presencia de Dios. Y él decía, si tú quieres tener una mayor relación con Dios, lo que tienes que empezar es negándote. Seguramente vas a tener que en el momento de la oración te va a sonar el celular o te van a llamar por teléfono por otras vías para decirte que requieran de ti, o va a haber algo importante, hasta vas a tener ganas de ir al baño en el momento de la conexión con Dios. Precisamente presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es negarse a todo eso. Por supuesto que te va a costar al principio. Nosotros tenemos el síndrome de abstinencia de todas las cosas, pero no tenemos síndrome de abstinencia de Dios, y eso es lo más grave. Porque quien necesita a Dios deja todo por seguirle. Y no le importa el tiempo, ni le importa la lluvia, ni le importa las condiciones humanas o infrahumanas para estar en la presencia de Dios. Recién cantamos que dulce estar en su presencia. Y en esa canción que parece una expresión divina, Satanás también se mete. Vos le estás diciendo que dulce es estar en tu presencia y te duele la cabeza y ya estás pensando en otra cosa. Que dulce es estar en su presencia y estás mirando el celular si te llaman. Que dulce estar en tu presencia y a mí estaba tocando y se me rompió en 2 teclas del piano. Dije, ¿qué me importa el piano? Voy a hablar de la presencia de Dios. Y otro podría decir, se me apagó la luz. ¿Cuántas veces se nos cortó la luz cuando hablamos de la presencia de Dios? Porque Dios no quiere que tú estés prescindible de lo que pasa alrededor, sino que estés prescindible en Él. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo significa negarse a todo para que Él sea todo. El Señor me mostraba una visión mientras oraba sobre esta palabra hace unos días, y me dijo, mira, haz de cuenta que te largas desde un avión y cuando estás cayendo el paracaídas no se abre. Vas a pensar que te vas a morir, pero en ese instante del espacio y la tierra vas a decir, Señor, ayúdame. Hoy que me muero. O cuántas cosas pueden pasar en esos segundos o quizás minutos hasta que uno puede llegar desplomado a la tierra. Y el Señor me mostraba cómo su mano volvía a retomarme y levantarme. Eso es una visión, ¿no? Cuando una persona está en la presencia de Dios, no debe permitir que nada ni nadie lo distraiga. Por eso dice acá Pablo, instruyendo a los gentiles, diciéndoles, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
El sacrificio vivo para nosotros significaría ahora entonces que no hay excusas. Ay, me sentía mal. Significa negarse a Dios. Ay, hoy no me arrancó el auto. Significa estar cómodo. Ay, llueve. Mira, yo sé que hay hermanos que han pasado situaciones extremas, como que tenían horas de vida y Dios los salvó en ese instante, y ustedes no saben lo que es contar los segundos, los minutos de vida, y el Señor me dio vida y ahí me transformó y me salvó y me sacó de la muerte. Esos hermanos que han sido sacados de esa situación extrema son los que hoy dicen: no me lo pierdo por nada. Cuando Dios me dice, yo voy y no me importa dónde ni cómo. El afán del hombre está puesto en las metas a alcanzar. En algunos casos, la meta sería comprarse un artículo, un auto, una casa o lo que fuera, o otros en un título. Pero en el Hijo de Dios, la meta tiene que estar, como cualquier hombre de Dios, en poder oír la voz de Dios. Tener precisión de que Dios te hable. Y estoy seguro que si usted dice, Dios me habló, y no es tu mente, ni mucho menos fue alguien que te está hablando por ahí, sino que sos una persona que alcanzaste esa meta que querés mantener y no cortar esa comunión con el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos este versículo, vamos a entender que para poder oír a Dios, lo primero que tenemos que hacer es negarnos. Algunos me dicen, ay, pero yo no puedo, yo tengo que atender 1000 cosas. Sí, porque todas esas 1000 cosas están antes que Dios. Hay otro que va a decir, pero yo no puedo porque tengo mis hijos, tengo que atender. Dios va a querer que yo atienda a mis hijos, por supuesto. Pero si tú pones primero al Señor, ahí hay gente en la puerta, por favor mantengan atención. Si ustedes prestan atención, entonces Dios va a darte todo lo que tú necesitas. Y dice, en sacrificio vivo, santo. Y acá la segunda palabra, santo, la palabra santo significa apartado. Cuando leemos la Biblia y leemos las historias bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el último versículo casi de Apocalipsis, habla de santidad. La iglesia debe ser santa. Sin santidad nadie le va a ver. Y esto no es una cuestión que puedo o no puedo. Si vos no lo podés hacer, te vas a ir al infierno aunque cantes coros. No te queda otra. No es una cuestión de opciones, es una opción más. Es un mandamiento la santidad. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto y dijo, bueno, ahora sean santos. ¿Por qué? Porque los sacó de todo lo que lo distraía, de todo lo que estaban acostumbrados en sus haceres diarios, tradiciones, para que puedan ver que no les iba a dar un terreno pelado sin nada. Usted dígame qué hay en el desierto. Nada. Arena, serpientes, escorpiones, nada más. Ni siquiera agua hay. Dios te lleva a la nada para que necesites el todo de Dios, y eso se llama santo. Quiero explicarte que cuando vos negociás la santidad con tus propuestas, Dios te lo va a sacar todo. En un momento vas a decir, ¿cómo? Qué tonto que fui. Yo pensé que podía hacer esto y aquello. A Dios no le interesa lo que tú puedas hacer. La Biblia cuenta una historia. El Señor Jesús dice acerca del hombre necio: anda, ve, come, bebe, diviértete, gasta, haz lo que quiera. Y el Señor le va a decir, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Palabra necio para Dios es el hombre que niega a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces la necedad pasó por nuestra mente pensando que Dios no te ve o que Dios no va a hacer? Pensando que Dios no está en el lugar donde tú estás. Dice el necio en su corazón, Dios no está. Acá Dios no puede entrar. El necio en su corazón dice, no hay Dios.
Y Dios considera que el necio no tiene a Dios. El necio es aquel que peca cuando sale de la reunión y cree que nadie lo vio. Dios tiene algo para tu vida en esta mañana, y es que despiertes de este sueño, de este letargo. Santo, agradable a Dios. La palabra es que presentemos nuestro cuerpo en santidad. Imagina, tu cuerpo, templo del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que digo, ¿cuántos tienen a Cristo? Y levantan la mano todos. Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿a dónde llevas a Dios? ¿Con quién compartes a Dios? Porque si tú tienes a Dios y no cuidas tu cuerpo, entonces por ende hay algo que está mal. Claro, que puede ser un religioso, usted es un intelectual, la intelectualidad y la religiosidad no salva a nadie. Dios en la gracia nos dio su Espíritu y como gracia nos los dio a todos, aquellos que creemos. Ayer compartíamos con unos hermanos, en la antigüedad las personas no podían ser llenos del Espíritu Santo y tenerlo dentro, por supuesto. Porque tenían que salvarse por la ley, ellos mismos no entendían mucho, pero tenían que cumplirla, y era un rito que si no lo cumplías, morías. Pero ahora, si tú no puedes cumplir la ley teniendo al Espíritu, entonces lo estás negando. Estás pecando contra Dios. Porque tu cuerpo es templo de Dios. Cuando te levantaste esta mañana y no oraste, lo ignoraste. No hablaste con Él, lo ignoraste. Es decir, que cuando tú dices tener a Dios y no hablas con el Dios que tienes, lo estás ignorando. ¿Cómo puede una persona ignorar a Dios sabiendo que Dios está? Pero cuando tú tienes a Dios y lo honras, lo primero que a Él le gusta es que tú le adores. Podés alabar a Dios sin Dios presente, pero adorar a Dios es imposible. Porque la adoración es la conexión divina sobre el hombre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Diría esa adoración, abominación. Ahora te voy a hacer una pregunta. Algunos que se perdieron la alabanza y la adoración pues llegaron más tarde. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él se goza con su pueblo. Cuando tú cantas y adoras al Señor, el Espíritu Santo hace que adores al Padre. Es más, dice Jesús, nuestro Señor, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. La primer parte de este mensaje está en el versículo 1, como bien estamos leyendo. Os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, negarse, santo, agradable a Dios. Mírate al espejo, pero no como te peinas ni como te viste. Fíjate si tú eres agradable a Dios. Porque cuando miramos a los demás los criticamos y decimos, este no me gusta. Ay, un hermano me dijo el otro día, me voy de la iglesia, pero hay cosas que no me gustan. Y yo le dije, mírese al espejo, por favor. Si todo lo que usted hace le agrada a Dios, mírese al espejo. A algunos no les gusta cómo se peinan algunos, o cómo se visten, o cómo hablan, o cómo son. Pero no es eso lo que Dios le agrada o le deja o le desagrada. Dios mira tu corazón. Mírate al espejo. Yo a veces hablo conmigo mismo mirándome al espejo. Y digo, ¿qué hace ahí? Tendría que estar de este lado. Pero me empiezo a mirar y digo, ¿cuántos defectos que tengo? No como me he visto ni el aspecto, sino empiezo a ver quién es la persona que está en el espejo. Primera de Corintios 3 dice que debemos ser transformados como en un espejo frente a la gloria del Señor. ¡Wow! Imagínate a Jesús en el espejo.
Seguro digo, ay, qué parecido que soy. No, pero al lado está tu cara, Jesús ahí, vos ahí. ¿Cuántos errores tengo diariamente? Dios tiene que hoy marcarlos, pero no para acusarte, para que tú los cambies. Agradarle a Dios significa entender que Él quiere que hagamos tales cosas. Esta mañana Dios no te va a entender por qué te dolía la cabeza y no viniste. O por qué te levantaste tarde y tomaste el último colectivo y gracias al menos vine. Como dice el dicho mundano, más vale tarde que nunca. Para Dios es una cosa fea. Y yo no estoy hablando de que tenemos que venir temprano y eso es solamente lo que le agrada a Dios. Dios le agrada a tu corazón, como vienes. Si vienes dispuesto a adorar a Dios, ¿a qué viniste? Te pregunto, ¿a qué viniste? ¿A adorar a Dios con tu ofrenda, con tu cántico, con tu canción? ¿A qué viniste? ¿A escuchar el mensaje? Este mensaje te vas a sentir que te reprende, pero en realidad, si tú viniste a escuchar a Dios, decir, ay, yo eso lo recibí esta mañana. ¿Amén? Algunos hermanos me han dicho alguna vez, pastor, ¿puede orar por mí? Porque Dios a usted lo escucha. Y yo te pregunto, ¿por qué a vos no? ¿No será que no estás en una actitud agradable a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A ver, empiece a contar sus cosas. ¿Qué cosa no le agrada a Dios de lo que tú haces? Eso tenés que sacar cuenta ahora y empezar a meditar sobre ellas. Y antes de partir el pan y aún tomar la copa, decir, Señor, perdóname, porque yo estoy haciendo esto y sé que no te agrada. Lo que miras en televisión, en una revista, en un diario, con quién hablas, lo que practicas a escondida. Lo que crees que nadie te vio, pero Él está mirando tus ojos donde tú estás mirando, o oyendo lo que tú estás oyendo. Quizás una murmuración, y vos decís, ay no, pero que no se entere nadie. El diablo siempre dice eso. Que no se entere, no le digas nada. Dios nunca va a ocultar. El que oculta es el diablo. Cuando hay amistades que te llevan a hacer ocultismo, porque eso se llama ocultismo, y usted no se da cuenta que es parte de lo que el plan de Satanás utiliza para dividir y destruir la iglesia. Cuando uno empieza a murmurar y dice, no le cuentes nada a fulano, no le digas nada a mengano. Satanás se encarga de enseñarte lo que desagrada a Dios, pero Dios te va a demostrar que todo eso que estabas haciendo a Él no le agrada. Entonces, si tu cuerpo está en agrado a Dios, algún hermano pudo cambiar una convocatoria de Dios, una reunión, quiero decir, por una fiesta o una distracción pagana, aunque sea con supuestos hermanos en Cristo. Porque lo pagano es donde Dios no habita, donde Dios no conduce, no nos guía. Jamás Dios te va a decir, no vayas, hoy no vayas a la reunión, anda a hacer otras cosas que son más importantes que estés conmigo. Jamás Dios va a decir, no vengas a una reunión. La Biblia dice que Él es el primero en convocarnos, en Hebreos dice, a cada reunión. Y para Él no hay nada más importante que tú estés en su presencia. El salmista en Proverbio dice, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de Él. Pero a veces nosotros decimos, ay, no hay reunión, ay, qué bueno, me voy a pasear. ¿Debiéramos llorar si no hay reunión un día? ¿Debiéramos llamar a otros hermanos? Hermano, no hay reunión en ese lugar, pero yo quiero reunirme con los hermanos para adorar y orar al Señor. Es el alimento diario que nos mantiene vigentes en la conexión con Dios. El cuarto punto del primer versículo dice que es vuestro culto racional. Es decir, que nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos estar reunidos
y tener nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ya no como un ruego del apóstol Pablo, sino que Dios nos está diciendo, cuida tu cuerpo. ¿Qué miras? ¿Con qué lo compartes? Hay hermanos que en medio de la reunión están chateando con su celular. ¿Usted cree que Dios no los está mirando a ustedes ahora? ¿Que no está oyendo lo que ustedes están tratando de oír? No juegue con Dios, porque Dios, si usted quiere hoy tener mayor nivel de búsqueda con Dios, usted tiene que negarse. Apague el celular, póngalo en modo avión. Lea la Biblia, escriba los versículos que estamos citando. Anime a que está al lado, que no se entretenga, que escuche la voz de Dios. El segundo versículo dice, y acá está el secreto de lo que vamos por último decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La última frase que dije, dice, para que comprobéis cuál sea la precisión de su voz. Y Dios ahí me dijo, ¿tú quieres escuchar precisamente la voz de Dios? Entonces, la primera parte, el primer versículo nos dio una instrucción sobre nuestro cuerpo. La segunda dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y qué está diciendo en esto? ¿Qué nos está hablando? No conformarse significa no involucrarse, no ser parte del sistema, salirte del sistema global que tiene Satanás en este mundo. Conformarse es una manera que Satanás utiliza como para embargar nuestro tiempo. Él nos tiene embargados. No tengo tiempo de ir a la reunión porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Es el sistema. En el tiempo del Señor Jesús había muchas personas que transitaban, que querían ser parte del proyecto de Dios, pero estaban embargados con el sistema de ese imperio romano. Habían personas que decían, bueno, Señor, yo hice mucho, tengo riquezas, cumplo con las leyes, los mandamientos, te quiero seguir. El Señor dijo, rompe el sistema. No me servís con tus leyes, le dijo el Señor. Vende todo lo que tengas. Dáselo a los pobres, que te duela bien, mejor dicho, en realidad no te tiene que doler si realmente quieres seguir a Cristo. Hay hermanos que dar una ofrenda les duele hasta no sé qué. Ay, yo di una ofrenda especial y te da un sobre con troquelados y cosas así. No, eso no es una ofrenda especial. Especial es que tú le des tu corazón y que se lo des de verdad. Ayer hacíamos una comparativa, no sé, unos hermanos me comentaban que habían estacionado por ahí y le quisieron dar unas monedas y los miraban, esto nos dan a unos de estos que cuidan la calle, esto nos dan. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la moneda más valiosa? La de 2 pesos. ¿Qué compras con 2 pesos? Nada. Pero aquí hay hermanos que ponen hasta 25 centavos y yo no creo que no tengan para darle al Señor, pero se lo dan de ofrenda como diciendo, para Dios. Dios no es la sobra de tu vida, es la necesidad por la cual tú tienes que vivir. Y cuando tú no le das una ofrenda a Dios, lo que estás dando ahí es lo que hay en tu corazón de Dios. Es la miseria que tienes de Dios en tu vida. Por eso a que mucho se le da, mucho le va a dar. El que tiene menos, le dará menos. Pero hoy sabemos nuestros hermanos argentinos que con 1 peso, con 2 pesos, no compramos ni siquiera caramelos.
Si eso es ofrenda a Dios, hermano, no entiende nada, no sabe de qué estamos hablando. Esto no es como cuando vamos quizás a la avenida, a la calle Florida y la Valle, y ahí vino uno, hizo una morisqueta y le tiran ahí una moneda. Estamos hablando de Dios, de que murió por tus pecados. Tus pecados no valen 25 centavos, es invaluable. Aunque tú tuvieras toda la riqueza del mundo y la dieras, tampoco te salvás. Pero sea agradecido a Dios. Hay otro que en el momento de la ofrenda, ay, no me di cuenta, me fui al baño. Claro, pero eso es lo que pasa en el corazón. No es que, ¿usted cree que Dios no lo ve? Claro que lo ve. Ahí hay un hermano que hace en Facebook unos cortometrajes chiquititos y muestra cómo muchos de nosotros nos comportamos en las reuniones. Hace ciertas parodias, se llama Juan de Montreal, algunos de ustedes ya saben. Pero no es cómico eso. Él lo muestra así como algo cómico, pero en realidad te tiene que doler que a veces somos nosotros los que actuamos así. Te tiene que doler que Dios nos ve y que no podemos ser tan hipócritas. Había un hombre que daba sus diezmos y tenía mucho, decía, y el Señor le dijo, no me interesa todo lo que tú tienes, véndelo todo, dáselo a los pobres, yo quiero que te vacíes de vos para que puedas seguirme a mí. Porque mientras tú sigas teniendo la seguridad en lo que tú tienes, es que no me necesitas. Hasta que yo te lo tenga que tocar, y ahí sí vas a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le va a decir, vende todo, dáselo a los pobres y ahora vení y seguime. ¿Me entiende lo que digo? No se conformen a este siglo, sino sean transformados. Y yo la palabra transformación la tomé de varias maneras. La transformación de nuestro entendimiento significa una constante pregunta a Dios. Todos los días pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Pregúntale lo consciente y lo ignorante. Pregúntale lo tonto y lo muy inteligente. Pero pregúntaselo a Dios. Necesitamos ser renovado nuestro entendimiento. Ser renovado el entendimiento es que Dios nos dé nuevo entendimiento. A veces hay personas mayores que no se instruyeron mucho y en los años siempre repiten lo mismo. Pero hay otras personas que sí son renovadas y aún siendo mayores, no solamente su entendimiento, sino su sabiduría es renovada. Entonces Dios nos manda a ser renovados. No quedarnos con las ideas viejas o con el pensamiento viejo. A veces nosotros necesitamos tener nuevas respuestas, pero no nos podemos quedar siempre pensando, no, porque yo hace 20 años esto lo resolví así. Eso puede ser una sabiduría, pero Dios nos manda a renovar nuestro entendimiento, porque el mundo avanza, la ciencia avanza, el conocimiento avanza. Ustedes saben que hoy si un joven no tiene un título universitario, jamás va a alcanzar un nivel gerencial. Siempre va a estar abajo de eso. Entonces tiene que tener una carrera universitaria, doctorado por lo menos, no terciario, sino doctorado, y no va a alcanzar nunca la gerencia si no tiene un título. Ya esto es el sistema que nos obliga a que nosotros crezcamos en el conocimiento humano, pero en Dios también nos pide eso. Porque Dios trae una revelación a la iglesia y necesita hablarla con hombres que estén capacitados con las Escrituras, pero también con una mente renovada. Dios derrama su espíritu, hace milagros, hace proezas a través de los hombres, pero necesitamos tener una mente renovada. ¿Vamos bien hasta ahí? Y teniendo la mente renovada, el último párrafo dice, podemos comprobar la precisión de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad? Alguien me dijo una vez, sí, pues yo me voy a poner novio con una chica, y el problema del hombre en ese caso sí va a ser correspondido.
o viceversa. La correspondencia es como la comunicación. Nosotros cuando hablamos de otros temas somos muy hombres, pero cuando tenemos que hablar del amor somos temerosos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al rechazo. Cuando nosotros usamos la precisión de Dios, sabemos que Dios nos va a corresponder algo preciso. Pero cuando nosotros no tenemos la precisión de Dios, estamos pidiendo señales todo el tiempo. Yo le voy a pedir al Señor que si viene vestido con una corbata violeta, es de Dios. Y resulta que entró uno con la corbata violeta y era el payaso del circo. Y se casa con el payaso porque era de Dios. Y es un error. Eso no es precisión. ¿Me explico? Podía pedirse una rubia o un rubio, ojos claros, ojos... Pero eso no, si uno pide y solamente está esperando en la señal es para los que no tienen precisión de Dios. Y estoy hablando aquí en un nivel más elevado de vida espiritual. ¿Sí? ¿Entienden, mis hermanos? La precisión de Dios es precisamente para que Dios te pueda usar en la profecía, para que Dios te pueda usar en la intercesión, para que Dios te pueda usar en tu trabajo, para que Dios te diga lo que vas a hacer y sepas que lo que estás haciendo es correcto o no. Entonces, Dios nos da a los gentiles esto. Desde el principio empecé hablando de gentiles y judíos, para tener una gran diferencia con los judíos. Ellos se manejaban con la ley, los gentiles estábamos dependiendo de esta gracia divina que es por medio del Espíritu Santo y que el Señor nos la otorgó mandando a su propio Espíritu y derramándolo sobre toda carne, y aquellos que realmente se confiaron en el Señor recibieron la presencia de Dios. Ahora sí, ¿puede una persona que tiene precisión de Dios confundirse con el pecado? ¿Cómo? ¿Puede una persona que escucha la voz de Dios confundirse en adulterio? ¿Cómo? ¿Puede una persona que tiene la voz de Dios elegir una novia mundana o un novio mundano? ¿Cómo? ¿Puede una persona que tiene la voz de Dios hacerse socio de alguien que no tiene a Cristo? ¿Cómo? Yo quisiera que en esta mañana empieces a tener nuevas respuestas y empieces a buscar estas respuestas bajo la precisión de Dios. ¿No es que a veces estamos más atados a nuestros sentimientos que al Espíritu? Pero yo los quiero tanto, mis hermanos. Pero ellos no creen lo mismo que dice la palabra. Tú le dices al hermano en Cristo o a alguien que es testigo de Jehová, o alguien que es católico y ni siquiera cree en la muerte y resurrección de Cristo como nuestro Salvador y está atado a la idolatría. Tú no puedes decirle, hermano, a aquellos que son ecuménicos. Los umbandas le dicen Señor a Jesús también, pero son hijos del diablo. Tú no puedes confundir esos puntos que son más que elemental, pero Dios te quiere llevar a lo más profundo. Si tú quieres entender esto, niégate, sé santo, agrada a Dios, haz culto con Dios, no te conformes a este siglo, a este mundo, sé renovado, transformado por medio de su Espíritu, y la precisión viene. Vas a identificar fácilmente quién tiene el Espíritu de Dios y decir, este es mi hermano. No porque cante un coro, resulta que ahora vamos a las librerías cristianas y esas bandas seculares que siempre negaron a Dios, de golpe cantaron una canción con un cristiano y ya nos compramos toda la colección. ¿Puedes tener tanta ignorancia? Vemos ahí el grupo YouTube y otros más.
¿cómo se llama este? Mexicano, no me acuerdo el nombre, Maná creo que es. Cantaron con un cristiano. No sé por qué, qué negocio habría, pero ahora todo lo de Maná, lo de YouTube, es cristiano. Porque se convirtió. ¿Quién te dijo que se convirtió? Si siguen pecando, siguen en el adulterio, siguen en el robo, siguen en las drogas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tu hermano es el pecado? ¿Tú llamas hermano a quien es el mismo diablo? ¿Dónde disciernes qué es lo de Dios? No te contamines. Ahora vamos a partir el pan. Y quizá algo de esto que estuvimos hablando te pasa por adentro. Es como que viste la acidez de la comida, después de haber comido, que te queda ese, ¿cómo es? Te está haciendo la digestión y algunos tienen un reflujo espiritual. ¿Sí? Y ese reflujo son demonios que tienen que salir de tu vida. Porque no está haciendo una buena digestión espiritual en tu vida lo que estás viviendo. Quizás estés comiendo una comida que es sucia, que es pecaminosa. Y hoy tengas que decir, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. Necesito un cambio. Señor, ¿cómo voy a obligarte a ti que tú vengas conmigo a la reunión tarde? Señor, ya te estaba esperando. ¿Por qué llegas a la hora que quieres? No, porque esto... No, hijo mío, levántate más temprano. Adora conmigo y te va a sobrar el tiempo. ¿Recuerdas hace muchos años una prima hermana decía, nunca me alcanzaba el tiempo con mis hijos y todo lo que hacía? Ella tiene mellizos y ella me decía, no, el trabajo, el tiempo, no me daba. Pero un día decidí dedicar una hora al Señor. Yo después me di cuenta que después de dedicar una hora al Señor todos los días de muy temprano, después me sobraba el tiempo. Empecé a prosperar. Usted no tome la palabra prosperidad, dinero, paz, pesos, dólares, eso. Todo prosperó. No solamente eso, todo lo demás prosperó. Cuando tú le das el tiempo al Señor, el Señor te da la eternidad. En una hora tenés eternidad con Él. Lo que tú puedes hacer en una hora con el Señor es mucho más que lo que puede hacer cualquiera en 24. Él te da eternidad. Cuando tú le das una hora al Señor, Él te da eternidad en esa hora. ¿Lo entiendes? Entonces dedica tu tiempo al Señor. Búscalo. Este año vamos a hacer varios grupos caseros, pero no va a ser para que nos sintamos agasajados en una casa, simplemente para que aprendamos, para que enseñemos, para que traigamos nuevas almas, pero para que le enseñemos que Dios es eterno, que ese Dios eterno no lo apura nadie, que vos tenés que adaptarte a Él, no Él a vos. El dicho ese famoso, yo creo en Dios a mi manera, eso es muy diabólico. Perdone que lo diga de esa manera. Dios no se adapta a vos. Es mentira, eso te lo dice el diablo. Dios te va a decir, tú tienes que venir a mí. Aquel que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Pero más, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y Él las hace todas nuevas. Recuerda, una hora con Dios es una hora en eternidad. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, yo te doy gracias en esta mañana, porque tu palabra es poderosa, es fiel, es verdadera. Señor, porque tú eres bueno, porque te necesitamos en todo momento y todo lo que parece imposible tú lo haces posible. Señor, porque tú has venido con misericordia y nos diste la oportunidad por estar por encima aún del pueblo de Israel en estas cosas. Porque nos ofreciste el Espíritu Santo para todos los que creamos, y que Él iba a dar testimonio a nosotros mismos
nos iba a enseñar todas las cosas y por sobre todo, Señor, nos iba a mantener conectados contigo, Padre, a través de tu Espíritu. Señor, tú eres bueno. Tú eres nuestro consejero, claro. Si entendemos esta palabra, entendemos que tú eres nuestro consejero fiel, tú eres nuestro amigo, tú eres quien nos das todas las cosas y de ti dependemos. Pero Señor, perdón por fallarte, por nuestros tiempos, por nuestras cosas. Decimos nuestro porque son más importantes que las tuyas. Ahora tengo que cambiar por tu tiempo, por tu iglesia, por tus cosas. Quiero ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Quiero ser parte de tu tiempo, Señor, que es eterno. Señor, es muy diferente obligarte a ti que faltan 5 minutos para que alguien se muera, porque tú en esos 5 minutos puedes poner la eterna vida sobre alguien y transformarlo y cambiarlo y sanarlo y libertarlo. Personas que tenían días, horas de vida, tú le resucitaste y le diste nuevamente vida. Señor, ¿cómo no creer en aquel que resucitó, que es el milagro más poderoso que puede hablar la tierra? Satanás quiere callar eso. ¿Cómo que resucitó? Él está muerto, dice el diablo, pero Jesús está vivo. Él no está muerto, Él está vivo hoy aquí. Señor, por eso en esta mañana venimos a rendir homenaje del Dios vivo, no del muerto, del que murió, sí, pero también está vivo, porque resucitó. Señor, queremos partir el pan y bendecirlo en el nombre del Señor Jesús. Señor, para que todos aquellos que participen entiendan que tu mayor anhelo, Señor, está sobre nosotros. Tú nos anhelas. Y Señor Padre amado, te quiero pedir por aquellos que se sienten en falta, para que en esta hora, Señor, ellos al hablar contigo sean perdonados de sus pecados, sean limpiados y haya en sus corazones una restauración completa. Te pido también por los que no han venido, Señor. De alguna manera tu Espíritu Santo ya les está hablando. Señor, le está tocando, le está quebrantando. Señor, no dejes que el diablo le muestre que era mejor no haber venido. Claro que no es mejor, porque tú eres el Dios celoso, Señor, y tú hiciste la maldición y la maldad del Padre a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso, Padre, en esta mañana te pido a través del Espíritu Santo que tú nos renueves nuestro entendimiento y podamos comprobar cuál es la buena voluntad con precisión de Dios. Gracias, mi Dios. Señor, bendecimos el pan en esta mañana y lo partimos